práctico. Pero antes, me gustaría saber si existe alguna pregunta puntual. Yo sé que a veces como que pues revisan como toda la parte de las pautas y de pronto quedan preguntas, no queda muy claro este distractor, este otro, o si hay en sí algún tema de lo que vieron en este primer corte que sienten que merezca como una aclaración puntual. Laura Fernanda. Tengo una pregunta, pues creo que es de ahí como muy básica, pero para confirmar cuando no hay halo de inhibición en, sí, como en los discos se Laura, coloca, ¿me escuchas? no sé, es que no estoy escuchando y no sé por qué. Espera, dame un momento. Si algo Laura. sí se te estaba escuchando, Laura. Ah, sí, ya, sí, sí, ya. Era yo el que Ay, no gracias. tenía altavoz. Ahora sí, discúlpame, ¿qué preguntas? No, la pregunta era que si cuando no hay halo de inhibición, pues alrededor del disquito si se colocaba 6 milímetros, si esa es la forma de reportarlo. Eh, pues depende, o sea, si te ponen como un referente de medida, sí, pero ten en cuenta que depende también de qué antibiótico y de qué bacteria te estén pidiendo. Yo no creo que les pidan en sí como que tengan presente cuál es el punto de corte para hablar de resistencia o sensibilidad en pruebas de difusión, porque, o sea, son muchos, depende de cada bacteria y de cada antibiótico. Si les ponen el referente, se reporta es como sensible, resistente o intermedio, pero usualmente les dan como que era el tamaño del disco. O sea, no entiendo. ¿Cuál? ¿Los 6 milímetros de qué? ¿Del halo de inhibición o cómo? O sea, cuando no se genera, o sea, Mm, literal, solo está el disquito y no hay crecimiento alrededor, o sea, nada, nada, nada. También me habían Ese es comentado que resistente. Laura dice, sí, que es Ese es resistente, pero que no se coloca 0, sino 6 milímetros. Ah, sí, sí. Sí, ahí sí sería eso correcto. Ah, listo, era Tal eso, cual. gracias. Sí, disculpa, de pronto no lo tenía entendido. Tal cual. Bueno. Tun, tun, tun. ¿Alguna otra puntual de los laboratorios? Bueno. Entonces voy a proyectar toda la pantalla, yo creo. Bueno, digamos que la parte de bioseguridad no suele entrar mucho más que una que otra pregunta. Yo que he visto como que les preguntaron el semestre pasado los pasos, por ejemplo, cuando se presentó un accidente biológico. Entonces, tenerlos como que muy presentes. Yo sé que a veces son como, pues, harto como aprenderse cosas muy, muy mecánicas o muy de memoria, pero la parte de, por ejemplo, de la diferencia entre lo que es la desinfección, la asepsia, la antisepsia, la esterilización, es algo como que también a veces han preguntado. ¿Qué preguntamos usualmente? Pues en caso de accidentes, qué es lo que se debe hacer y en qué orden, porque aquí seguramente ustedes ya lo han visto, el orden sí que va a importar. Por lo demás, pues como van a definir el riesgo biológico, es posible que lo pregunten, pero esta práctica es principalmente como qué harían ustedes en caso de, pues de accidentes. De microscopía, de historia, pues nada, creo que lo han visto en la pauta, lo que les comentan sobre Anton Leeuwenhoek, pues como primera persona que mira la parte de los microorganismos a nivel de pues un microscopio propiamente dicho. Y pues tener muy presente lo que ustedes ya saben de las partes de un microscopio, que va a depender con qué objetivo lo estén viendo. Si lo están viendo con los objetivos más pequeños como el 4X, recuerden pues que el condensador puede estar más abajo y el diafragma
más cerrado. Entre más arriba esté, es decir, cuando se acerquen a los 100x, pues van a necesitar mucha más luz y dirigir los haces pues hacia el objetivo, por lo cual pues vamos a tener el diafragma completamente abierto y va a estar el condensador completamente arriba. Si les preguntan de 40x, pues sencillamente va a estar en el punto medio, va a estar en la mitad. Tener presente la parte de los objetivos y de cómo se calcula digamos que el aumento que puede dar. Recuerden que está compuesto de un aumento que les dan los binoculares, que usualmente son 4x, y un aumento que les dan los objetivos. ¿Cómo van a calcularlo? Pues multiplican el uno por el otro. Y eso es sencillamente. Es lo único que he visto como que les han preguntado así en microscopía. Todo lo demás ya lo aprendieron como que en sus laboratorios. Quiero pasar rápidamente como de eso y pasar a la parte de identificación bacteriana. Recordemos cuáles van a ser los medios que vamos a tener, ¿sí? Para hablar de cultivo. Vamos a tener medios naturales y la mayoría que ustedes ven en el laboratorio pues van a ser sintéticos. ¿Cuáles van a ser los principales que ya ustedes conocen? El agar sangre, el agar chocolate y el agar McConkey. Ya vamos a ver por qué es tan importante esto en la parte de identificación propiamente dicha. Tener en cuenta pues ejemplos básicos de cada tipo de medio. Los medios de transporte, que si el AMIES, que si el Stuart, los medios selectivos. ¿A qué se les refiere a ustedes cuando les dicen que un medio es selectivo? No sé si Laura Valentina nos pueda responder eso rápidamente. ¿A qué te hace referencia Pues que un medio es selectivo? creo que se refiere pues a que es específico para ciertas bacterias. Sí, o sea, nos va a inhibir el crecimiento de algunos. Recuérdame, por ejemplo, cuál es el medio que más utilizamos y que es selectivo. Entre esos El tres que voy a mencionar. McConkey. El McConkey, ¿por qué es selectivo? Es que si no estoy mal, ese es selectivo solo para gram negativos. Va a permitir el crecimiento predominantemente de gram negativos, como tú lo mencionas, pero va también a haber una inhibición de los cocos gram positivos. Es decir, cuando ustedes vean crecimientos en el agar McConkey, piensen que les están preguntando de bacilos gram negativos. Para eso es que lo usamos, que la mayoría de Staphylococcus, Streptococcus y Enterococcus van a ver inhibidos. ¿Por qué se van a ver inhibidos? ¿Qué tiene ese medio que inhibe el crecimiento de esos cocos? Las sales biliares y el cristal violeta, ¿listo? Por eso es que no vamos a tener crecimiento de bacilos gram negativos. Agar sangre, que es importante que recuerden la parte de cocos gram positivos, las hemólisis. Ahora, que si siempre que les pongan ahí una hemólisis vamos a hablar de Streptococcus, que es donde miramos la hemólisis, no, también les pueden crecer no fermentadores, enterobacterias, Staphylococcus en el agar sangre. Entonces, hay que tener como un orden cuando vayan a hacer la identificación, por el cual yo siempre les recomiendo, primero miren el gramo, porque si no, uno se pega unas confundidas realmente feas. Luego tenemos los caldos nutritivos, que es como lo que ya vieron del caldo BHI. ¿Por qué es importante un caldo nutritivo? No sé, Giselle. O quien quiera responder, no importa. Creo que porque ahí también uno puede ver la movilidad. No, Pete. Nope, nope, nope. Existe un medio de movilidad concreto que es el semisólido de motilidad que nos permite ver, por ejemplo, lo del listerio. Pero los caldos nutritivos van a ser importantes, sobre todo para aumentar la concentración de bacterias antes de sembrarlas en los medios de cultivo. Muy importante que, por ejemplo, en los coprocultivos, en los cuales pues necesitamos como que crezcan más las bacterias patógenas que las bacterias de la microbiota acompañante. Para eso va a ser muy importante la parte de los medios de nutritivos, que van a ser predominantemente líquidos, como este caldo, infusión cerebro-corazón o el tioglicolato. ¿Qué característica tiene en especial el agar chocolate? ¿Qué es un agar chocolate? El agar, Es el agar sangre. Ujú, sí, pero
Ahí va a decir que es el agar que puede ser igual de sangre de cordero, pero lo calientan, entonces por eso se ve cafecito a diferencia del sangre tradicional. Exactamente, es decir, ese va a permitir que se liberen todos esos factores nutritivos que tienen los eritrocitos dentro. Es decir, nos va a permitir el crecimiento de bacterias que son más resistentes. Por ejemplo, ¿cuál es una de esas? Para la cual utilizamos mucho el agar chocolate. Una es Neisseria, pero Neisseria, o sea, nos permite el crecimiento, y eso es muy cierto, José David, pero hay uno que es más específico todavía. O sea, si les preguntan medio para exactamente, José David, hemófilos. Hemófilos, recuerden que va a necesitar dos factores muy importantes, que cuáles son. Voy a cambiar a la tablet para poder garabatear más. Entonces, regálenme un momento, por favor. Ahí están viendo. Sí, Listo. Entonces, vamos a tener los factores el factor 5 y el factor 10, que son los que van a permitir el crecimiento, pues, en sí de hemófilos. Cuando nosotros le agregamos a esto antibióticos, para que nos permita el crecimiento nada más de Neisseria, ya eso tiene otro nombre. ¿Cómo se llama ese medio? La mina y el NADP, ¿no es cierto? O sea, ese es el nombre del factor X y del 5. ¿Cómo se llama ese medio? El taller Martin. Entonces, taller Martin, ¿qué nos tiene que hacer pensar en Neisseria gonorrea? Pero efectivamente no es más que un agar chocolate, el cual se ha suplementado y se le han agregado antibióticos. Y el agar McConkey, lo que les tiene que hacer pensar de una vez es en lactosa. Todo lo que se vea rosadito en el agar McConkey sencillamente es fermentación de la lactosa. Si se ve transparente, piensen, o es una enterobacteria que no fermenta la lactosa, como por ejemplo, ¿cuál? ¿Qué enterobacteria no fermenta la lactosa? Son dos principales, la Shigella y la Salmonella. Tenemos las que lo fermentan más débilmente, como por ejemplo la Klebsiella. Daniel Felipe, sí, abre el micrófono, por favor. Sí, yo tengo una pregunta. Es que yo leí que la Escherichia coli enteroinvasiva en algunas ocasiones no fermentaba lactosa. Sí. Entonces, ¿también entraría ahí esa? Sí, hay algunas E. coli que son lactosa negativas, pero por practicidad, pues uno enseña como que las E. colis en general, especialmente aquellas que no corresponden a un patotipo específico, fermentan la lactosa. Pero sí existen ciertas cepas y ciertos patotipos de E. coli que no fermentan la lactosa. Yo no sé si por eso se acuerdan cuando vimos enterobacterias, que yo les mencionaba como ojo con esas E. coli, porque como se parece tanto al cuadro clínico y es que dan disentería y además son lactosa negativos, se pueden confundir con Shigella, en el caso de Escherichia coli enteroinvasiva. Pero sí, es una de las excepciones de la fermentación de la lactosa de la E. coli. Tienes razón. Bueno, lo siguiente, las técnicas de inoculación que ustedes ya las conocen bien, medios sólidos, medios líquidos. Quiero que tengan también presente cuál es el objetivo de eso, el aislamiento y la identificación. Son los dos pasos que siempre tienen que ir seguidos. ¿Qué es el aislamiento? En palabras de ustedes. ¿A qué nos referimos cuando aislamos un microorganismo? hacerlo crecer en un agar o en un medio de cultivo.
Ujú, y que sea idealmente puro, de forma que le podamos hacer todas las pruebas de las que ya vamos a hablar y de las que ustedes pues ya hicieron durante lo largo del semestre. Es decir, tener colonias separaditas. Esa es la idea del aislamiento. Ahora les pregunto, ¿todas las bacterias se pueden aislar en medios artificiales? No. ¿Cuáles no se pueden aislar en medios artificiales? La No se lepra puede. y sífilis. ¿Cuáles? La que comentó la compañera, la de Treponema pallidum, la de la sífilis, y si no estoy mal, la Ujú. de la lepra. Exactamente. Van a ser bacterias que las definimos como no cultivables, sencillamente, o porque requieren de presencia de otras bacterias, de metabolitos muy específicos, o sencillamente tienen que sobrevivir en medios celulares. Esa es una de las preguntas trampa. Nunca les van a preguntar, ni ustedes pueden poner un cultivo para diagnóstico de Mycobacterium lepre, un cultivo para diagnóstico de sífilis, ni un cultivo, por ejemplo, al menos artificial, un agar, para el diagnóstico de Clamidia trachomatis. Si quieren diagnosticar ese tipo de infecciones, usualmente lo que tienen que recurrir es a serologías o al diagnóstico clínico o a diagnóstico de antígenos, etcétera, etcétera, o a patologías. Pero en sí, no todas las bacterias van a ser cultivables. Una vez que tengamos el aislamiento, vamos a proceder a la identificación. ¿Cómo hacen ustedes la identificación? A mí lo que me parece más sencillo siempre es mirar primero el gram, saber si hablamos de gram positivos, gram negativos y ahí irnos metiendo. Bueno, diferentes siembras por agotamiento. Recuerden que los urocultivos pues se siembran de esta manera. ¿Y para qué? Para tener las unidades formadoras de colonias. Tenemos claro lo que es una unidad formadora de colonias. ¿Sí? Es una bacteria, ¿cierto? Digamos que teóricamente uno presupone que de una única colonia se ha originado a partir de una sola bacteria. Digamos que esa es como la aproximación matemática que se hace, pero eso digamos que no siempre es así. Y es sencillamente digamos que el mínimo de, de bacterias con las cuales pues puede empezar la proliferación. Les pongo como que el ejemplo, no sé, de estas bacterias que son, que se forman, no sé, en cadenas o en tétradas o etcétera, etcétera. En sí es más de una bacteria, pero digamos que la colonia se origina a partir de esas dos o de esas cuatro, que son clonalmente idénticas. Por eso es que tenemos que aislarlas, porque si hiciéramos todas esas pruebas bioquímicas en cultivos mixtos, pues sencillamente no nos van a ayudar a hacer un diagnóstico certero. Y este tipo de estrías, ¿cuándo las van a usar? ¿Cuándo lo utilizaron en el laboratorio? Si no estoy mal, cuando después se le ponía como las pruebas con los discos de los sensidiscos. Exactamente. Entonces ya esa es la parte de los encidiscos. Para identificar también podemos utilizar antibióticos y también para la parte de los antibiogramas. ¿Cómo se llama esa técnica de la cual estaban hablando ahorita, donde se presentaban los halos de difusión? Es así, ¿no? Por difusión. ¿Te refieres a Las- cultivar masivamente? Bien, o sea, esa es la técnica con la cual sembramos, que se llama cultivo masivo. De ahí ponemos los discos, que son una forma de ver la resistencia que es por difusión. Y esa técnica se llama de Kirby-Bauer. ¿Qué otras formas tenemos de mirar la resistencia? Y lo veremos ya en la última guía, pues lo que son las diluciones, macrodiluciones y microdiluciones. Bien, eso por esta parte de la práctica. Y entonces, yo creo que ya nos podemos ir metiendo a cocos gram positivos. Es como las cosas. Cuéntame, José David.
Yo tengo una duda, qué pena. Es que es algo como muy raro, pero no sé, no lo tengo claro aún. Es que nosotros vimos en bacilos gram positivos, vimos a Gardnerella vaginalis, pero Valerie nos dijo que es gran variable, pero que eso no, o sea, que es gran variable, y Maye nos dijo que eso no existe. Entonces, no sé si nos ponen una pregunta de eso, ¿qué ponemos? Mm, yo creo que si les preguntan sobre vaginosis, se los va a preguntar la doctora Valerie. Y no creo que les pongan esa, digamos que eso, lo cual yo sé que les dicen por un lado una cosa y por el lado otra cosa. Si ven que es de identificación, como todo eso que les ponen lo cual no creo que pase, como el gram que les ponen, bueno, no les van a poner cultivo. Si sienten que se los pregunta mal, le pongan que es gram positivo. Pero por lo demás, si ven como que les hablan más de la clínica, del diagnóstico, los criterios de Ansel, esos preguntas de la doctora Valerie, pongan gran variable. O sea, me parece feo como que se contradigan dentro del curso con eso, pero lo que van a encontrar más es que es gran variable, de hecho, pero pues no tiene así mucho sentido. Son opiniones personales como de la profe Macho, pero lo que más está en la literatura es que es gran variable. Ok, gracias. Pongan que es gran variable y si no pelean esa pregunta. Y eso es también como, bueno, no hay que ser como problemáticos, pero si ustedes cuando salgan ven que dan preguntas mal formuladas, siempre tienen el derecho de que se revisen y de que les tengan la retroalimentación justa, porque eso pasa a veces en los cursos, que pues un docente les dice una forma, otro otra. eh, si ven como que esas preguntas problemáticas, por favor, pues coméntenlo porque si no son preguntas que se repiten semestre tras semestre tras semestre. Bueno, de cocos gram positivos. Para esto les tengo acá una presentación. Ya se las muestro. Nada. Los tres géneros que ya ustedes conocen, Streptococcus, Staphylococcus y Enterococcus. Entonces, tan pronto les salga un coco gram positivo, presuman que va a ser uno aerobio, ¿sí? Porque recuerden que vamos a tener contrapartes aerobias y anaerobias. A veces les preguntan ejemplos de contrapartes anaerobias. ¿Cuáles recuerdan ustedes? Anaerobios en general estrictos, Pero gram facultativos. positivos, cocos gram positivos, estrictos. O sea, la parte que les dan de anaerobios estrictos. Entonces yo siempre tomo ejemplo este, que es el Streptococcus. Uno, por ejemplo, es Streptococcus. Peptococcus también. Entonces, tener en cuenta que estos van a ser cocos que van a crecer de forma aerobia. Lo siguiente que tienen que hacer cuando tienen un coco gram positivo, ¿qué es? ¿Cuál es la siguiente pregunta que a ustedes les parece como lógica? Si es catalasa positivo o negativo. Exactamente, porque todo lo que sea catalasa positivo nos va a hacer pensar en Staphylococcus. ¿Listo? Y todo lo que sea catalasa negativo, piensen en Enterococcus y Streptococcus. No dejen que tampoco que los engañe la catalasa, porque también la catalasa se puede utilizar en otras bacterias. Por ejemplo, también lo utilizan para listeria. Entonces, de una vez ven la gótica el burbujeo, digamos que hay en la pregunta, no. Miren siempre bien el gram y si están con bacilos gram positivos o cocos gram positivos. Y esa es la otra sugerencia que les hago. Mucho ojo con lo que escriben a partir de los gram. Si ustedes les ponen esta, digamos, la primera, pongan cocos gram positivos en cadena. No pongan Streptococcus especies, no pongan Streptococos, pongan gram positivos en cadena o en racimos o en diplococos, porque corren el riesgo de que no se las valgan. Entonces, ese también es como el otro
consejo. Y creo que lo he repetido en varias monitorías, pero nuevamente, diferencien lo que es un diagnóstico clínico y un diagnóstico etiológico, porque a veces por el afán de responder no miramos bien qué nos están preguntando. Si nos preguntan, no sé, del caso de la paciente joven, inicio de edad reproductiva, con disuria, polaquiuria, y les preguntan diagnóstico clínico, ¿en qué están pensando? Infección urinaria. Ujú. Y ya si les empiezan a preguntar sobre todo lo que va acá de la gram del cultivo, ahí es donde piensan a mirar. Es una coli, es un Staphylococcus epidermidis, etcétera. Y ahí es la segunda parte, lean el caso. Antes de apresurarse a ver si o sea, si la identificación tiene sentido con lo del enunciado, confíen en su criterio clínico que ya están formando. Es decir, bueno, es una infección de vías urinarias. ¿Cuáles son los agentes etiológicos de una infección de vías urinarias? No les van a preguntar cosas raras. No les van a poner, eh, no sé, qué sé yo, una Corynebacterium diphtheriae dando una infección de vías urinarias. No, eso pues va también de parte del diagnóstico clínico. Cuéntanos, Karen. Hola, una pregunta. Es que, o sea, con lo que usted nos acaba de mencionar, me queda la duda de cómo, o sea, la parte práctica, el práctico, cómo, o sea, cómo lo hacen. Es, o sea, nos dan una hoja o nos proyectan las preguntas o cómo es. El práctico usualmente es automáticamente después del teórico. Y es también, o sea, bueno, no sé si ahorita es el como se los están haciendo en hojas, si eso cambia. O sea, entiendo que ahora se lo están haciendo en hoja, pero usualmente pues lo que se hace es mostrarles el caso y las imágenes como que sobre la identificación. Les pongo aquí un ejemplo. Un paciente pues que tiene una celulitis, por así decirlo. Les empiezan a poner a partir del hemocultivo TAS, que es lo que usted ve. ¿Qué ven? Cocos gram positivos en cadena. Luego les ponen de eso que creció. Creció tal cosa en agar sangre. ¿Cómo está la hemólisis? Empiezan a mirar. Es gamma hemolítico, beta hemolítico, alfa hemolítico y les dan pues las pruebas especiales. Y de ahí les pueden preguntar cómo interpreta las pruebas especiales. Digamos, es una ureasa positiva negativa, es un INVIC, no sé, o el TSI cómo salió, K sobre A sobre A. Y al final les preguntan cuál es el diagnóstico definitivo microbiológicamente hablando. Así es como he visto que lo manejan en micro. No sé si eso se les vaya a cambiar ahorita por lo que va a ser en papel. Eso sí, no se los podría tener completamente resuelto. Ok, gracias. Pero sí, o sea, inician por la parte clínica. Nada. De cocos gram positivos, eso. Miran primero si es catalasa positivo o catalasa negativo. Entonces, una vez que tenemos la catalasa positiva, ¿cuál es el siguiente paso? Mirar la coagulasa. Les pueden ponerla en tubo o la pueden ponerla en placa, cualquiera de las dos. Si tiene los grumitos en la placa, catalasa positiva. Si tiene el coágulo abajo, catalasa positiva. Cuando es coagulasa positiva, automáticamente ¿en qué tienen que pensar? Aureus. Staphylococcus aureus. No hay pierde. Y si es catalasa negativa, vamos a mirar una segunda prueba. ¿Que cuál prueba es? Es la del antibiótico, pero no sé cómo se llama la del antibiótico. No, biocina. La prueba de la Manuel. novobiosina. Probablemente no alcancen a ver el disquito que les diga novobiosina, porque a veces está todo chiquito, pero ya ustedes saben que si es coagulasa positiva, catalasa positiva, coco, es Staphylococcus aureus. Si es catalasa positiva, coagulasa negativa, pueden ser dos. ¿Y cuáles son esos dos? Epidermidis o Epidermidis y saprofíticos. saprofíticos. Exactamente. Entonces, espérense, les busco un ejemplo. Por ejemplo, este caso, les ponen un caso de una infección de vía urinaria.
Les ponen un coco gram positivo, catalasa positiva, coagulasa negativa y les muestran un agar sangre. ¿Nos da mucho ese agar sangre? No. Agar McConkey vacío. Siempre que vean un agar McConkey vacío, pregúntense, ¿esto eran cocos gram positivos que se inhibieran? Y si bien de una vez que no hay un adecuado halo, ¿qué sería eso para ustedes? Resistente, ¿no? Es decir, ¿qué sería que Staphylococcus? Saprophyticus. Saprophyticus. Y en caso de que fuera sensible, es decir, que el halo fuera muchísimo más grande, pues ya hablaríamos de un Staphylococcus epidermidis. Nuevamente, todo eso va de la mano del caso. Bueno, eso por la parte de Staphylococcus, que es como sencillo. La parte de Streptococcus, repasemos rápidamente. Tenemos alfa, beta y gamma hemólisis. ¿Cuál es la completa? La B. La beta. Y de esa misma beta es el disco que van a utilizar, el disco de bacitracina. La beta es completa, les transparenta el medio de agar sangre. Si es, ahí tienen dos opciones, que sea resistente o sea sensible. Si es resistente, ¿de qué estamos hablando? De agalactine. Y si es sensible, vamos a hablar de piógenes. Aquí esto me parece un poco contraintuitivo, porque uno piensa que el resistente va a ser el más terrible. Pero pues yo como que siempre lo asocio al revés. A mí me parece que piógenes es más terrible, puede ser una infección necrotizante. Agalactine, pues digamos que también es un agente etiológico de qué, principalmente, alguien que me recuerde. ¿Por qué es tan terrible Agalactine? Porque da, creo que, meningitis en neonatos o algo neonato. Sepsis neonatal y meningitis neonatal. Entonces, eso es otro como de los tips. Siempre que les pregunten sepsis, meningitis, neumonía neonatal, piensen en los agentes etiológicos más frecuentes. Uno de ellos es Streptococcus agalactiae. Es que no, de pronto es que es un bacilo lo que yo veo ahí, es que es móvil. Ah, es una listeria. No, pero es que de pronto es una bacteria gram negativa que fermenta la lactosa, de pronto es una Escherichia coli. Eso es a lo que me refiero, que guíense también por lo que les dice el caso. Y luego está piógenes, pues que va a ser sensible. Luego vamos a tener el grupo de los alfa hemolíticos. ¿Cuál va a ser el antibiótico que me sirve para los alfa hemolíticos? Optoquina. La optoquina, muy bien. Y de aquí van a haber dos principales. Uno va a ser ¿cuál? Streptococcus pneumoniae, que va a ser sensible o resistente. Sensible, creo. Resistente. Nuevamente, lo contraintuitivo. A mí me parece que Streptococcus pneumoniae puede ser súper grave. ¿Y qué es lo que más le da a los pacientes? No piensen que es resistente, piensen lo contrario, que es sensible. La optoquina les va a dar sensible en caso de Streptococcus pneumoniae. ¿Y cuál es el que les da sensible? ¿Qué otro grupo de Streptococcus conocen que da sensible para alfa hemólisis? Grupo Virigans. El grupo Viridians. ¿Y de qué hace el grupo Viridians? ¿O en qué está involucrado? Pues nos enseñaron el Streptococcus mutans que da caries y puede generar endocarditis. Exactamente, una endocarditis que va a ser subaguda. Y finalmente la gamma hemólisis. Y en la gamma hemólisis hay dos grupos. ¿Cuáles son esos dos grupos? Uno, Enterococcus, y el otro, Streptococcus del grupo Bovis o Galolyticus. ¿Y cuál va a ser la prueba que me va a permitir diferenciarlos? ¿Por qué se caracteriza Enterococcus? Creo que tiene que ver algo con la bilis, si no estoy mal. Crecen agar de bilis. Exactamente. Yo no he visto casi que les pongan la bilis esculina, pero
usualmente se ve así. Esta es una prueba típica de Enterococcus. La catalasa, ¿cómo la ven? ¿Positiva o negativa? ¿Negativo? Es decir, les hablan de un Streptococcus. Luego tienen que mirar cómo está el agar. Gamma hemólisis, beta hemólisis, alfa hemólisis. Gamma hemólisis. Cocos gram positivos. Y la parte de la hidrólisis de esculina se ve así. La formación pues de este halo negro consistente en la precipitación de la bilis. Y el crecimiento en BHI suplementado con sal. Enterococcus es halofílico. Entonces es otra forma en la cual se los podrían llegar a preguntar. Sin embargo, no es lo más frecuente. Que sí me interesa que siempre recuerden esta prueba que se las pueden preguntar o siempre se las van a poner, que es esto, la prueba de campo. ¿Cuáles son los dos microorganismos que les pueden dar una prueba de campo positiva? Que ustedes vieron. Esto es lo de Streptococcus agalacti que potencia la beta-hemólisis. Exactamente. A partir de las hemolicinas de la estría estafilocócica, pues el factor CAMP potencia esa área de beta-hemólisis. ¿Existe otro microorganismo que pueda hacer eso? Ustedes hicieron esa prueba en 2 bacterias este semestre. ¿Cuál era la otra? Listeria. Listeria. Y bueno, yo cómo diferencio si eso es Streptococcus o es Listeria. Pues se puede no, nada. Por la motilidad en sombrilla de la listeria. Uno es eso, en Listeria les van a poner la motilidad en sombrilla. En Listeria se van a ver más como bacilos, aunque algunas veces se pueden ver como cocobacilos. Y Streptococcus, ¿cómo está la catalasa? Negativa. Y en Listeria, Positiva. ambos me pueden producir sepsis neonatal. Sí. Entonces tengan cuidado con ese diferencial. Esa es la clave muchas veces en ese caso, porque en ambos les pueden poner CAMP y en ambos puede haber beta-hemólisis. Recuerden que Listeria también puede producir una zona muy pequeña de beta-hemólisis. Miren el grano, miren la catalasa. Bueno. Julián, de casualidad, Cuéntame. ¿puedes repetir, por favor, la prueba de lagar en bilis, por favor? Listo. Enterococo. No te Es entendí esta. algo. Sí, en los tubitos también, o sea, la que está negra es enterococo. Esto es enterococo, sí. Y en Esta no los está sembrada. caldos, sí, ¿Cómo? vale. Y en la parte de los caldos, el que sería enterococo sería el que está turbio, digámoslo así. Exactamente. Esto es un control de crecimiento, un control Pues, negativo. Recuerden que ustedes siempre mezclan, o sea, dan de crecimiento uno con el otro para tener como un objetivo de comparación. Si les crece, con todo lo que ya hemos visto, eso es enterococcus. Si no les crece, usualmente no lo preguntan, pero pues puede ser un Streptococcus bovis, que no va a tener la tolerancia a la sal que tiene enterococcus. Listo. Entonces, nada, ¿cuál es el mensaje cuando les pregunten cocos gram positivos? Primero, la clínica. Si son infecciones sistémicas, metastásicas, muy severas, por ejemplo, infecciones de tejidos blandos, endocarditis agudas, eh, cualquier paciente con sepsis, les ponen un coco gram positivo y catalasa y coagulasa están positivas, de una vez Staphylococcus aureus. Si ya les ponen una catalasa negativa, empiezan a mirar ¿qué? La beta-hemólisis. Y de ahí pues van viendo la identificación con los discos. Esas son como las claves para cocos gram positivos. Recuerden, Staphylococcus apophyticus, ¿con qué la van a relacionar? Infecciones del tracto urinario. Exactamente, epidermidis.
Creo que es por preferencia los equipos médicos. Por ejemplo, los catéteres venosos centrales, las flebitis, las infecciones del sitio operatorio, todo lo que esté continuo con la piel puede ser Staphylococcus epidermidis. Y agalactia, todo lo que sea sepsis neonatal. Piógenes, ¿qué cuadros les pueden dar con piógenes? Uno típico que ustedes hicieron en el laboratorio. Igual minguibelitis. Fascitis necrosante. Fascitis necrosante, faringitis, el impétigo, todas esas son las que les pueden pues poner. Bueno, ¿hay alguna pregunta sobre cocos gram positivos? ¿O sienten que hay alguna dificultad ahí con la identificación? Con bacilos hay que tener dos cosas como presentes, a Listeria, bueno, como tres, Corynebacterium y a Bacillus. Esta es otra que quiero que tengan muy claro y que siempre lo pregunto. ¿Todas las bacterias que ustedes han visto producen esporas? No, No, ¿Cuáles que les hayan dado a ustedes producen esporas? los bacilos serios y antracis. ¿Y cuáles otros? Los Clostridium. Nocardia Es- también. Esos, y paren de cortar. O sea, principalmente como la gran mayoría van a ser gram positivos, ¿sí? Bacillus y Clostridium. Nocardia casi no, bueno, no sé si les dictaron nocardia mucho este semestre, como llegó la profe Valerie, pero esos, esos tres, digamos. Listeria. ¿Qué podemos decir de listeria? ¿En cuándo se los pueden preguntar? ¿Qué cuadros clínicos da disculpa listeria? una pregunta. Sí. Es que no me queda claro al fin cuáles son las tres que dan esporas. Que ustedes hayan visto principalmente Bacillus, como Bacillus cereus, Bacillus anthracis, Clostridium, todas las especies que les dieran, y de nocardia, si no he leído tanto, la verdad. Pero aquí nos dicen que también nocardia puede esporar. Pero no. Uy, con Sé esa que sí me corté. específicamente Dale, en gracias. Nocardia barcínica sí, sí es por Sí, las sí es otras por no ULA. sé. La Ok. barcínica sí. Bueno, no lo sabía, pero te creo, te creo. Si les están preguntando sobre algo aerobio y estás por un lado, ¿qué es eso qué va a ser? Muy seguramente Bacillus. Y si es anaerobio, Clostridium. Entonces, si ustedes se dan cuenta, bueno, acá no lo permite ver muy bien, pero Bacillus gram positivos. Algunos de ellos es que no lo permite ver muy bien, pero aquí tiene como unas esporas. Recuerden que las esporas se ven como espacios blancos, pero es porque durante la tinción se eliminaron. Eh, esta tinción, nombre, Lowenstein, una cosa así. Pero no, ese es de micobacterias, creo. ujú. ¿Qué es lo que les Ay, están teniendo acá? Con ese Los verde de esporos. malaquita, Scheffler Fulton. Entonces, van Ah, a haber otras tinciones que son muy, pues específicas. La de Gram, que ustedes ya saben que les tiene la pared. La de Sil-Nielsen, que les ayuda a ver la ácido alcohol resistencia. A veces les preguntan esta, Scheffler Fulton. Si ustedes ven un montón de bacilos rosaditos con punticos verde malaquita, eso es Scheffler Fulton y les habla de esporos. Que no se confunda con esta otra tinción que tenemos acá. ¿Esta tinción cuál es? ¿O qué les están señalando? ¿Esa no es la que tiene gránulos metacromáticos? Ujú. ¿Y en qué especie es importante ver gránulos metacromáticos? Las corinebacterias. Entonces, esa es otra disposición que a veces no se ve mucho, pero recuerden que son las que producen las letras chinas, ¿sí? En las tinciones de Gram. una pregunta. Corinebacterias. Cuéntame, Sara. Por favor, ¿podrías
Danos así como rápidamente cuáles eran los pasos de la tinción de Schaffer-Fulton. Uy, me estás corchando. De la Sheffield Fulton, no sé qué le hicieron pues para la práctica de anaerobios y ahí debe estar como en las diapositivas, pero no, casi no la preguntan en los prácticos y en este momento no la recuerdo. La verdad, no la recuerdo. ¿Y cuál era la que llevaba el verde malaquita? Es esta, es la Sheffield Fulton la que lleva el verde Esa. malaquita, Ah, ok, gracias. pero no recuerdo cuál es la otra. De pronto es Fushina, no estoy seguro. Sí, sí, llevaba No estoy seguro. Fushina. Es Fushina y el verde malaquita, sí, pero no, el tiempo y todo esto no lo recuerdo en este momento. Bueno, si les preguntan, ya lo vimos. ¿Esto a ustedes qué les parece? ¿Bacilos o cocobacilos? O coco. Como cocobacilos. Cocobacilos. Entonces eso también es como que a veces es la trampita. A ustedes se los van a poner como bacilos muy claramente, pero recuerden que la listeria puede producir cocobacilos. Nada, en el agar maconqui a veces listeria sí puede crecer. En agar sangre, recuerden que pueden haber zonas muy discretas de betamólisis y que la sombrillita del camp no es tan marcada. En Streptococcus agalacti la sombrilla es mucho, mucho más acentuada y el medio de motilidad es característico de listeria. Si ustedes les ponen un medio de motilidad, no les están preguntando nada más que no sea listeria. Pero igual, tienen que interpretarlo todo porque les van a preguntar todo. Que al final, ustedes como llegaron a la conclusión de que es la bacteria correcta o no, pues bueno, pueden hacerlo con estas pistas, pero ustedes tienen que saber interpretar las pruebas. Ese es como mi mensaje también acá. ¿De qué estamos hablando con esto? Es una preparación en fresco, pero ¿a ustedes a qué les suena eso? En un frotis vaginal. Como células en guía, Células guía que nos van a permitir diagnosticar ¿qué? vaginosis. Gardnerella. Vaginosis. Diagnóstico clínico. ¿Cuál sería? Vaginosis bacteriana. Si les preguntan etiológico, Gardnerella. Tengan cuidado con lo que les preguntan. Paciente que tiene pues cuadro de dolor de garganta, febrícula, tos, importante edema de tejidos blandos alrededor del cuello. ¿Qué están viendo acá? Bacilos gram positivos. Bacilos. ¿Qué tienen de característica? Distribuidos en forma de letras chinas ¿Y eso qué les hace pensar? en una corinebacteria. Clostridium. Corinebacterium, difteria. Corynebacterium diphtheria. Si habláramos de Clostridium, y ya los vamos a ver en un momento, suelen disponerse o individuales o en cadenas, pero esto acá es muy letras chinas y no tenemos una tinción que nos permita ver si hay esporas, pero si tenemos tinciones como la de Albert, la de Loeffler, Van Stoltenberg, que nos permiten ver los gránulos metacromáticos. ¿Es suficiente eso para hablar que el paciente tiene difteria? Es mi pregunta. No, ¿Qué nos hace falta? ¿Puedes repetir la pregunta? creo O sea, creo que Corynebacterium diphtheria hace parte de la microbiota normal en algunas personas, pero creo que para confirmarlo como tal debe hacerse la prueba de la toxina, si no estoy mal. La de Elec. exactamente. El test de Elec, tal cual como ustedes lo comentan. ¿Cuál era la pregunta? No escuché. La pregunta era que tú únicamente con aislar Corynebacterium diphtheria no puedes hacer el diagnóstico de difteria, porque puede ser, como lo comentaba José David, microbiota normal de la faringe. Necesitas que comprobar que exista la toxina. Eso lo puedes hacer por métodos fenotípicos como el test de Elec, que utiliza anticuerpos para ver si existe como esa formación de complejos en el agar. Es decir, eso sería una prueba positiva y eso sería una prueba negativa. En una parte está el sembrado de Corynebacterium y en otra parte una tira con anticuerpos y ahí se mira. Si existe formación de complejos, hay toxina. ¿Qué otra forma existe de demostrarla? Pues una PCR. Y ahí ya podríamos tener el diagnóstico de Corynebacterium diphtheria. Bueno, esas son las tres principales que creo que les pueden
que creo que sí tienen que llevar, o sea, Bacillus y Corynebacterium, o que les pueden preguntar, o sea, que tienen cosas específicas como para el diagnóstico. Chan, 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 chan. Y creo que ahí pasaríamos como a la parte un poquito más compleja, que es enterobacterias y no fermentadores. Bueno, ¿alguna pregunta hasta ahí? Sí, yo tengo una pregunta. ¿De esos cultivos y esos medios colocan los nombres de lo que es cada cosa? ¿O uno tiene que identificar también qué es? A veces los ponen, pero les pueden poner, o sea, no les van a, es muy probable que no les pongan, por ejemplo, que, no sé, que esto es un TCI o es un LIA. Es probable que no se los pongan. No es probable que no les pongan si eso es un SIM, si eso es una ureasa, es probable que no. Yo me iría preparado con eso en mente. Que si lo ven rojo, ustedes tienen que saber que eso es un agar sangre. Que tienen que saber cómo se ve un agar McConkey, por ejemplo. Mm, pero ya vamos a ver que no es tan estresante, realmente no es tan complicado. Primera pregunta. ¿Enterobacterias y no fermentadores crecen en agar sangre? ¿Sí o no? ¿Positivo o negativo? ¿Crecen en agar sangre? Creo que sí pueden crecer en agar sangre, pero ¿Cuáles? pues Enterobacterias y no fermentadores. Ah, No. sí, sí pueden crecer en agar sangre, ¿no? No van a ser para nada exigentes. Segunda pregunta. ¿En agar McConkey pueden crecer enterobacterias y no fermentadores? Pues sí yo leí pueden que sí, crecer. pero que crecen colonias transparentes. Bueno, no sé si eso es que sí puedan crecer o no. Sí, sí pueden Creo crecer porque que los recuerden, fermentadores no crecen. Ah, no, mentira, ¿segura? sí. Sí, no, sí, ya me acordé. Sí crecen y se ve amarillo. Pueden Transparentes, ¿no? crecer y se van a ver transparentes. ¿Qué nos va a hablar el agar McConkey? De la capacidad de fermentar la lactosa. Pero, eh, digamos, una colonia lactosa negativa. Lo que les dije, no significa que no fermente absolutamente nada, porque existen otras enterobacterias que fermentan la glucosa, la sacarosa, el manitol, etcétera, etcétera, etcétera. Lo segundo, una no fermentadora. ¿Cuál es el metabolismo que tiene? ¿Cómo obtiene energía? Amoníaco y CO2. Desaminación de la lisina. Pero en general, ¿cómo se llama ese proceso? O sea, todo eso de las Oxidativo. desaminaciones, las descarboxilaciones, todo eso converge en un proceso más grande que es el que nosotros también tenemos. ¿Cómo se llama ese proceso? Oxidación. Oxidación. Es decir, procesos como la respiración, la cadena de absorción de electrones, etcétera. Entonces, no olviden esta prueba del OF glucosa. Si le salen ambas amarillas va a ser fermentación. ¿Y por qué? ¿Qué está pasando ahí? Se está acidificando el medio. ¿Por qué? Porque te está produciendo ácidos o alcoholes o lo que sea. En ese va a ser el caso de todas las enterobacterias. Eso sí lo van a tener en común. Y eso va a ser independiente de si hay aerobiosis o anaerobiosis. Si los dos tubitos están uno al lado del otro, uno tiene tapón de parafina, vamos a hablar de un no fermentador. Es decir, no vamos a hablar ni de coli, ni de shigella, no vamos a hablar de proteus ni salmonella. ¿De cuáles les pueden estar preguntando? Con un medio OF glucosa así. Pseudomonas y así Netolactis baumani, creo. Pseudomonas, tal cual, Acinetobacter, Burkholderia, Moraxella, etcétera. Todo eso se los pueden estar preguntando. Y ahí va mi segunda pregunta. ¿Todas las bacterias oxidadoras o no fermentadoras van a ser oxidasa positivas? No, ¿Por qué? Mm,
¿Cuál es la que es oxidasa negativa? Mm, Acinetobacter baumannii. no creo que Exactamente. De las no fermentadoras hay menos tubitos que les pueden preguntar. ¿Por qué? Porque no fermentan nada. Entonces es un poco más complicada la identificación, pero que sí quiero que tengan como presente que si es un medio OF glucosa para no fermentador, lo siguiente que se deberían preguntar es la oxidasa, porque una oxidasa positiva les va a hablar de qué? De pseudomonas. Y una oxidasa negativa, ¿de qué les va a hablar? De Acinetobacter, muy probablemente. ¿Qué otra le puede dar oxidasa positiva? Burkholderia. Entonces, eso es como lo que hay que realmente tener presente de los no fermentadores. Qué pena, ¿podrías repetir cuáles son las que dan la oxidasa negativa? Acinetobacter baumannii, principalmente. y las estenotrofomonas, creo. Y Stenotrophmonas Gracias. maltophilia también te puede dar oxidasa negativa. Mientras que Burkholderia, Moraxella y Pseudomonas te van a dar oxidasa positiva. Bueno, Salmonella Shigella, SLD, Ectoen, Bismuto, todas esas les van a intentar identificar dos principales, que es Shigella y Salmonella. Les van a poner un Shigella Salmonella en un paciente con meningitis. ¿Ustedes qué creen? Muy probablemente no. ¿Les van a poner una Shigella Salmonella en un paciente con neumonía? Muy probablemente no. Todos estos medios los utilizan para detectar bacterias enteropatógenas, es decir, es un caso de gastroenteritis muy probablemente. Lo siguiente que tienen que mirar, o esta siguiente pista, es las colonias negras. ¿Las colonias negras de qué les hablan? En todos estos medios es lo mismo. Salmonella. La Producción de que ácido genera- sulfúrico. Producción de ácido sulfídrico. ¿El ácido sulfídrico se ve negro? En creo agar Segunda Salmonella pregunta. Shigella sí. Ah, bueno, y en varios agares de tubo también. Sí, porque existe esto, que son los indicadores de la producción de ácido sulfídrico, que no son más que citratos, o sea, cosas que tienen hierro. Cuando se produce eso, se produce, digamos que la decantación de esos iones de hierro, que es lo que produce las colonias negras. Dos bacterias que les puedan producir esas colonias. Salmonella. Salmonella y Proteus. Exactamente. Si ustedes ya ven esto negro, enfóquense en diferenciar esas dos, porque no es ninguna otra. Salmonella Shigella, el medio es o sea, el carbohidrato fermentable es el mismo, entonces se pueden relacionarlo ahí con la parte del agar McConkey. Pero eso cambia en el CLD, porque el CLD naturalmente va a ser rosadito, es decir, todo lo no fermentador igual les puede quedar rosado. En CLD, ¿qué les va a llamar la atención? Que todo lo que sí fermente, principalmente coli, Klebsiella, Proteus un poquito, va a quedar amarillo el medio, pero nuevamente lo mismo. Si les presentan un agar rosado con puntos negros y aparte tiene halos de inhibición, eso es un CLD y les está creciendo, o sea, perdón, no halos de inhibición, sino halos amarillos tenues. Eso es CLD. Primero, rosado con puntos negros, CLD. Y segundo, estos puntos tenues les van a referir a algo muy puntual que es Salmonella typhi. Eso es algo como que la profe tiene como que presenta mucho en sus clases y es esa capacidad de Salmonella typhi, pues de utilizar la lisina. ¿Listo? De fermentar la lisina. La silosa, perdón. Que eso es por lo cual tiene el nombre. Silosa, lisina, deoxicolato. Y ya. Eso es lo que tienen que tener presente. Si ya es otro, o sea, si no hay amarillos tenues, igual, Salmonella o Proteus.
Ectoden entérico, lo mismo. Si lo ven un agar más rosadí, más verde, más como cian, con puntos negros, lo mismo, Salmonella o Proteus. Si está completamente pálido, es una no fermentadora, como la Shigella. Y la E. coli siempre va a ser muy chillona. La E. coli es muy chillona en estos medios. Si ustedes ven un McConkey muy rosadito, un CLD muy amarillo, un ectoden entérico muy naranja, eso es una fermentación muy fuerte de la lactosa en los tres casos. Y eso solamente lo produce Escherichia coli. Bueno, y ya luego iríamos con los TSI y con los LIA. Muy importante que recuerden cómo leer esos tubos, ¿sí? Y que les van a pedir las tres cosas. No solamente es A sobre A, sino que miren la totalidad. Está quebrado el tubo, tiene burbujas, está produciendo ese pigmento negro, porque les van a preguntar las tres cosas. ¿Cómo está el quebrado? A sobre A, ácido sobre alcalino, si tiene producción de ácido sulfídrico y si tiene producción de gas. Y el LIA, bueno, ¿esto qué nos habla? Recuerden, la fermentación de la lactosa. Todas las que vayan a fermentar la lactosa fuerte van a quedar A sobre A. ¿Por qué? Porque esa es la forma en la que vira el indicador de pH. Si solamente les fermenta la glucosa, pero no la lactosa, va a quedar K sobre A. Y ya cuando les empieza a producir ácido sulfídrico, que eso es en presencia de medios ácidos, pues es cuando se lee igual A sobre A. Recuerden que si ven esto abajo, no siempre pongan A. Lo que esté negro de canto abajo, repito, siempre es A. Y la presencia del gas. Entonces, un A sobre A, ¿qué bacteria no lo podría estar produciendo? De entrada, que fermente fuertemente la lactosa. Escherichia. Escherichia coli. Perfecto. Y una K sobre A, que no nos esté fermentando la lactosa. Puede ser De Klebsiella. entrada, Shigella. principalmente Shigella. Piensen más en Shigella y en Salmonella, porque a veces en Klebsiella puede ser un poco variable, pero ya les muestro unos ejemplos. Y en el LIA, el fundamento es un poco similar, pero aquí la lactosa no tiene nada que ver, sino es la desaminación de la lisina o de la carboxilación de la lisina, cualquiera de las dos. Este tubito R sobre A, ¿en qué les tiene que hacer pensar? Proteus, Morganella o Automáticamente. Providencia. Proteus, no. Bueno, no, pero Proteus no está en ácido sulfídrico. Sería Morganella o Providencia, ¿no? O Yersinia. Principalmente Proteus, que te desamine así la lisina, o sea, todos los que tú me mencionas, que es de la familia Morganelaceae, te carboxilan la lisina. Eso es cierto, pero Proteus tiene la particularidad de desaminarla, es decir, de poner esto rojito. Las demás te la van a decarboxilar y todo lo que digamos, la decarboxile va a producir un K sobre A. Si no la decarboxila, por ejemplo, la E. coli, la Shigella, pues va a quedar K sobre A. ¿Por qué? Porque acá hay una fermentación y no hay nada alcalino que me lo contrarreste. Piensen en eso, que la carboxilación me alcaliniza el medio por esos metabolitos secundarios de la lisina y lo va a poner púrpura, por eso el del púrpura de bromocresol. Y aquí también pues va a haber producción de ácido sulfídrico, es decir, aquí también si ven el tubo negro o es Proteus o es Salmonella. Fin. Y el RA me parece que es la firma de Proteus en cuando se los preguntan. Igual hay que tomarlo todo el contexto. Ya vamos a ver cómo más podemos ver a Proteus, pero esa es como la moraleja. ¿Qué quiero decir de esto? Que sepan leerlos y ya. Una pregunta. Sepanlos leer. Señora. ¿Podrías repetir el K sobre A en el LIA? ¿En qué bacterias podría aparecer así? Que yo recuerde, E. coli y Shigella. Ya Klebsiella pneumoniae, por ejemplo, ya te lo puede empezar a decarboxilar la lisina. Todas las que mencionaban, la de Proteus, la de Providencia, también decarboxilan la lisina. Entonces te daría un K sobre K. ¿Y el K sobre A? E. coli y Shigella. E. coli y Shigella. Listo, gracias. Citrato, bueno, y las siguientes van a ser las INVIC.
Lo mismo, si ven aquí negro y es súper móvil, ¿Proteus es móvil? Primera pregunta. Sí. Sí. ¿Salmonella es móvil? También. Entonces, eso no nos lo sirve para diferenciar. ¿Qué sí tienen que tener en cuenta? Que si eso está rojito, lean lo positivo, indica. Sencillamente eso. Si no hay ningún crecimiento, que van a poder interpretar la motilidad. Recuerden que esto se chuza y también se los va a permitir hacer la diferenciación. Digamos, por ejemplo, si hay una estría y no hay crecimiento hacia los lados, no se enturbia ese carlo y y eso está negativo, pueden pensar una shigella perfectamente. Y ya se lo doy como con unos ejemplos. El citrato de Simons, no les van a preguntar exactamente qué es lo que mira lo de la... pues es algo muy como muy del ciclo, o sea, no creo que realmente se los pregunten, pero azulito, positivo, verde, negativo, fin del tema. ¿Qué les puede hacer pensar mucho el positivo? Hay una bacteria muy en específico que les produce citrato positivo y es la Klebsiella. Como para que no se lo aprendan la fórmula una por una, pero ya les muestro cómo se ve cada bacteria. Y el agar urea, y este sí que es importante, saber cuáles microorganismos se los van a presentar con agar ureasa. Agar ureasa, Proteus, por ejemplo, y esa es la clave, pensaría yo, para diferenciar el Proteus de la Salmonella. Si se los ponen con esas colonias así en negras, ¿cómo les va a dar la Salmonella? ¿Ureasa positivo o ureasa negativo? Negativo. Y el Proteus, Muy positivo. esa es una de las claves para diferenciar Salmonella de Proteus cuando tienen ese halo. Yo tengo una pregunta. La profe nos explicaba en el laboratorio que Proteus se va a ver muy positivo, pero digamos Morganella y la otra también se ven ureasa positivo. ¿Cuál es la diferencia entre esas tres? O sea, ¿cómo se diferencian esas tres? Con Providencia y con Morganella, Sí. ya está muy específico. No he visto nunca que les pregunten Providencia y Morganella. Siempre les preguntan las que les dan en clase de enterobacterias y no tanto las que les ponen aquí en los casos porque ya es algo muy específico. O sea, ahí están diciendo que es el ácido sulfídrico que la produce menos, que eso lo pueden ver con las cruces, ¿no? Entre menos cruces, pues menor la producción. Si lo llena completamente, eso es muy de Proteus. Y el citrato, me imagino, pero la verdad no recuerdo si súper específico lo de esa prueba. No sé si de pronto también la fenilalanina, si mal no recuerdo, les ayuda en eso. Pero no, ahí te fallaría, la verdad. Ya luego, mejor dicho, lo voy a anotar y se los mando luego. Daniel Felipe. Es que yo tengo aquí anotado que el Proteus, digamos que pues hace ácido sulfídrico y la Sí, Morganella pues no. Entonces esa es como la diferencia ok. entre esos dos. Sí, o sea, yo lo que les diga aquí en adelante es mentira. O sea, porque realmente no lo tengo tan claro. Y como no lo suelen preguntar, pues no se los preparé. Ana María Cajigas. Sí, lo que nos dijo Marta, que es lo que dice Dani, Sí, es que Proteus produce el ácido sulfídrico, Morganella es citrato negativo y sí. Providencia es citrato positivo. ¿Y ninguno de esos dos producen el ácido sulfídrico? O sea, Morganella y Providencia. Pues lo que ella nos dijo que tenían en común es que hidrolizan la urea y ya. Sí, sí, ya ahí Dijo es, que al está menos de los que específico. vimos, solamente Ah, Proteus y Salmonella son H2S positivo, el resto no. ok. Pum. Bueno, ahí quedé un poquito sin palabras, me corcharon. En eso sí me corcharon, la verdad. Porque lo que he visto que más preguntan es Salmonella y Proteus. Porque ya lo demás son específicos. Y ahí como que también les doy mucho aliento de que esto después no van a necesitarlo más porque incluso ahorita en microbiología
lo pueden preguntar a bacteriólogos, son pruebas que cada vez se hacen menos. O sea, obviamente que ellos lo saben, pero ustedes saben que ya casi todo está como muy automatizado. Siempre habrá que recurrir a las pruebas fenotípicas para resolver dudas, pero ya ustedes verán que hacer prueba tras prueba y esto en un laboratorio clínico de grande escala es muy poco viable, muy poco viable, pero por eso como que centro esto más que en cómo... como que ustedes terminen súper sabiendo cómo hacer diferenciación fenotípica, pues como en las cosas generales para su parcial y para la vida. O sea, todo el mundo sabe en cualquier universidad de medicina que Proteus produce el enjambre, que Proteus es ureasa positiva, pero a nadie le piden tan específicamente que sepa cómo diferenciar una Providencia y una Morganella, por ejemplo, en un parcial. Entonces, sí, tal cual dijo Laura Valentina, un momento PCR, un momento Bytec, un momento Phoenix, porque a veces es bastante difícil. De hecho, el semestre pasado me corchaban mucho porque depende de ustedes dónde busquen, eso puede ser muy variable. Van a haber salmonelas que no les produzcan ácido sulfídrico, sí. Van a haber protus que no produzcan ácido sulfídrico, sí. Por eso es que es mucho mejor las baterías generales que les produzcan un montón de pruebas al mismo tiempo, porque esto es variable. Y eso es como mi otro mensaje. Si ustedes llegan a ver, luego cuando estudien en internet, cuando lo cotejen con lo que le damos en clase, es porque esto primero, no todas las bacterias son iguales, estos metabolismos son variables, y segundo, son cepas AZT. O sea, esto de lo estándar es con cepas AZT, pero sus pacientes no van a tener cepas AZT, perdón. Entonces, voy a quedar pendiente con esto de Morganella y Providencia, pero acá creo que ya no lo respondieron, y más bien pasemos a mirar como unos casos de cómo se podría ver eso. Y si ustedes pues ya lo tienen más entendido. Entonces ya les comparto la pantalla. Y vamos a ver acá unos ejemplos. Bueno, esto es de lo que ya les presentaba, lo típico de las colonias negras en que pueden pensar, y existen como unas que sí son imperdonables que no sepan. Uno, ¿cuál es la bacteria que produce las colonias mucoides? En el Klebsiella. agarbaco. Klebsiella pneumoniae, la cápsula súper grande. La otra, la enterobacteria que produce las colonias rojas. Serratia. Yersinia. Ay, Serratia marcescens. ¿Y cómo se llama ese pigmento? Prodigioso. Yersinia. Sí, perdón. Muy bien. Si les ponen un agar verde, azul, ¿en qué piensan de una vez? Pseudomonas aeruginosa. No se les olvide ese pigmento que es la pioverdina. Si les ponen este tipo de agares, ¿en qué piensan de una vez? Proteus. Proteus por el crecimiento en enjambre o en velo. Bien. Entonces, si quieren, empecemos. Digamos que les preguntan sobre una paciente en edad reproductiva, infección de vías urinarias, todos los síntomas irritativos urinarios que ustedes conocen. Primera pregunta, ¿cómo se ve este gramo? Un gran positivo, gran negativo, como de bacilos. No, bacilos gram negativos. Si ustedes ven lo siguiente, ¿qué cultivo piensan que es? McConkey. McConkey. ¿Que si podría ser un CLD? Sí, pero nuevamente no se van a poner a preguntarles en una infección de vías urinarias si es una salmonela o es una Shigella, porque no son agentes citológicos frecuentes. Entonces, ¿qué pueden pensar? Venga, será una E. coli, será un Proteus, será una Providencia, una Morganella, pero ya los otros quedan descartados. Esto es un McConkey. Siguiente que les podrían eventualmente descartar, o sea, no se los van a preguntar, estoy casi seguro, pero si ya lo ven algo que está amarillo al lado algo rosado, esto es un CLD. Y lo que les comentaba, el CLD, por la fuerte fermentación de la lactosa, va a virar el medio a un color amarillo. Después serían las pruebas INVIC, que no, puede que no se las pongan con los nombres, pero pues ustedes ya saben cuáles son los 4 tubos y se los van a poner en orden. Si tiene el sobrenadante rojito, pues es una prueba de indol positivo. Y ustedes ven acá que existe ¿qué?
un enturbiamiento del medio. Eso significa que la bacteria es móvil. Lo segundo, el metabolismo. O puede ser usualmente rojo de metilo o G-Spruce-Cauer. El rojo de metilo, ¿qué metabolismo le sugiere? ¿Qué Fermentación de tipo de glucosa. fermentación? ¿Pero por qué vía? La mixta. Ya mixta. Vía ácida mixta. G-Spruce-Cauer, la butylglicólica. ¿Esto cómo lo ven? Un TCI, ¿cómo lo leen el quebrado? A sobre A. A sobre A, ¿qué más? Gas positivo, Y ácido sulfídrico, Negativo. ¿eso de qué les habla? Escherichia, Pero, o sea, del metabolismo de esa bacteria. No digamos todavía que es una... ¿Qué bacteria es? Que fermenta Fermentadora. glucosa, silosa y sacarosa. La lactosa y la glucosa. ¿Listo? Y la sacarosa, que también creo que viene en una concentración mucho menor. Pero como la lactosa es la que tiene mayor concentración, todo lo que fermente la lactosa va a poner el tubo muy amarillo. Recuerden que lo que pone en la parte aerobia el tubo, por así decirlo, rosadito, que es el K sobre A, es el contacto con el oxígeno ambiental. Es por eso que cuando solamente fermenta la glucosa, que es en tan poquita cantidad, como es tan poquita la fermentación que hay, solamente se va a poder poner amarillo lo que está en el fondo del tubo. ¿Sí? Y sí se va a poder poner alcalino lo que está en la flauta, digamos en el pico de la flauta. Es por eso, o sea, ese es como el fundamento de por qué hablamos de fermentación de la lactosa, todo amarillo, y solamente de la glucosa, K sobre A. Y como en el día, ¿cómo lo leerían? K sobre A, ¿Cómo más? ¿Qué falta? Sin ácido sulfídrico y sin gas, creo. O sea, ¿cómo es el metabolismo de esta bacteria? Descarboxila la ¿Carboxila? lisina. Sí. Creo. ¿De carboxila o no de carboxila la lisina? Creo que alcanza a descarboxilar la lisina. Sí, la descarboxila, ¿no? ¿Alguien da más? No era que fermentaba la glucosa, perdón. En el día. Esta es K sobre A. Entonces recuerden que si decarboxilara la lisina, el fondo también debería estar amarillo. Pero como no hay suficiente decarboxilación de la lisina, esto vira a ácido. Las que son descarboxilación de la lisina las van a leer K sobre K. Si ustedes se dan cuenta, este fondo es amarillo. La fermentación de la glucosa como único, digamos, carbohidrato, el que está atacando la bacteria, es K sobre A. Si la decarboxila, K sobre K. Y si desamina la lisina, R sobre A. R sobre A. Entonces, por eso les decía, un K sobre A, bacteria que no descarboxila la lisina, por ejemplo, E. coli. Y la otra que vamos a ver, que es Shigella. Entonces, esas son como las características que van a tener. Esta, una paciente que lleva 15 días con episodios diarreicos, fiebre oscilante y ya. Por eso les consulta. Ya llega deshidratada, le ordenan un coprocultivo, que es lo que ven en el gramo. ¿Bacilos gram negativos? ¿Y qué es lo que está al lado? ¿Qué es esto? ¿Maconque? No fermenta la lactosa. No fermenta la lactosa. ¿Hasta ahí qué podría ser? ¿Es una E. coli? No. No. Klebsiella, no. ¿Qué puede ser? Shigella o Salmonella Proteus. Perfecto. El agar que les muestran a continuación, ¿cuál es? El rosadito con puntos negros. XLR. Perfecto. ¿Y cómo lo interpretan? Que tiene los alitos como amarillos.
Ujú. ¿Y qué Produce más? ácido sulfúrico y produce lisina, no, sí, creo que hiciera lisina, que son los aritos Silosa, amarillos. Salmonella typhi. Salmonella typhi, una fermentación de la silosa. Si ustedes miran ¿cuál otro medio podría ser? SS, ¿no? Pálido. Shigella, Salmonella Shigella, Ajá. Salmonella shigella. No está fermentando la lactosa, igual pálido. Y producción de ácido sulfídrico. Leamos este TSI. K sobre A, Gas, negativo, ácido sulfídrico. negativo, ¿Cuál es el carbohidrato que está utilizando la bacteria ahí? Glucosa. Glucosa. ¿Y la lactosa? No, nuevamente compatible con salmonella. ¿Y cómo lo leerían? K sobre A. Perfecto. Recuerden que esto de la acumulación del hierro siempre se lee como A, porque solamente en medio ácido se precipita ese hierro. ¿Y el INVIC? ¿Cómo lo ven? Pues sería indol negativo con Ujú. movilidad y producción de ácido sulfúrico. Perfecto. Rojo de metilo. positivo débil, No recuerdo si se lo interpretaban como positivo, fuerte o débil, pero está positivo. Está positivo. Démoslo así. Es decir, iríamos negativo y el citrato negativo. José David, Qué pena, es que no entendí algo. ¿Cómo es que se ve el gas positivo? el gas positivo lo vas a ver porque el medio se separa, se rompe. Y eso se ve porque o el fondo está vacío o hay burbujitas en el interior del medio, de la flauta, digámoslo así. Así es como es el gas positivo. Gracias. Listo. Bueno, así se vería, por ejemplo, una salmonela. Miremos esto. Un paciente que está en unidad de cuidados intensivos desde hace 30 días, empezó con un empeoramiento del patrón respiratorio, está con fiebre, desaturado a pesar de manejo con el ventilador que está utilizando. Diagnóstico: una neumonía asociada a ventilador. Interpreten el gram. Gram negativo. Bacilos. ¿Qué es lo que está al lado? Creo que es un McConkey. ¿Y cómo está? Pues está como mucoso y entonces pues yo Ujú. digo que es Klebsiella. Exacto. Recordemos entonces, Klebsiella móvil. no, Sí, Klebsiella inmóvil y me va a fermentar la lactosa muy levemente. Digamos que en este McConkey se ve fuerte, pero recuerden que es una fermentadora débil. TSI, ¿cómo lo ven? A sobre A, Ujú, ¿qué más? positivo, Gas positivo. ácido sulfídrico negativo, Significa que me está fermentando la lactosa, ¿cierto? Y el LIA, ¿cómo K lo sobre ven? K. Es decir, me carboxila la lisina. Esta es una de las que carboxila la lisina. Y eso es lo que les llamó la atención. La mayoría de enterobacterias que ustedes ven, al menos en clase o en el laboratorio, van a ser por la vía ácida mixta. Klebsiella pneumoniae suele hacerlo, o suele dar positivo el Voges-Preuskauer. Recuerden lo que les salía en la guía. Usualmente es una o la otra. Si uno está negativo, el otro está positivo. Y si los dos están negativos, ¿qué les sugiere? No fermentadora. Exactamente. Ureasa va a ser positiva. Esta. Ya es lo mismo el gram, el agar sangre. con fenómeno de swarming, Ujú. McConkey. no fermentador de glucosa,
de lactosa, perdón, no fermentado, Le no lactosa. damos TSI. Producción de ácido sulfídrico positivo, A sobre K, A sobre y A, ¿no? A sobre A. Recuerden que siempre lo negro siempre se lee como ácido. ¿Qué y más? gas negativo, Exacto. ¿Y el LIA? K sobre A. Ácido sulfídrico negativo, gas negativo. Creo que es R sobre A. R sobre A, sí. R sobre A, tal cual. Si esto es Tengo una moradito como todos los pregunta. otros LIAs, K sobre A. Cuéntame. ¿R sobre A es lo mismo que aparece a veces R sobre X? No he visto el R sobre X hasta ahora. No sé si X lo ponen en estos casos como que uno no ve realmente el K sobre A, pero no he visto que lo reporten X. Una pregunta, De R pronto, sobre A, o sea, cuando no es morado sino es rojo, ¿se pone R? No entiendo eso. R sobre A. ¿Sí? Lo pones R sobre A y significa que examina la lisina, que no la de Vale, carboxila. gracias. Dale. Y nada, muy similar. Esto digamos que el indol y el citrato, recuerden que puede ser variable entre las especies de Proteus y que sí va a ser importante, la ureasa. No se las puse en la salmonela, pero recuerden que salmonela es ureasa negativo, en caso de que les pongan toda la batería. Esta que estamos viendo en el gramo. Bacilos gram negativos. McConkey, ¿fermenta o no fermenta? No. No, Silosa, lisina de oxicolato. Tampoco. No fermenta. Ese recuerden que es un medio que es rosadito. Esto es un OF glucosa. Recuerden, se va a ver amarillo, va a haber fermentación, va a haber viraje del medio. Y el INVIC, digamos que Shigella, yo me la aprendí o la tengo presente como que es de las más menos coloridas, de las menos interesantes. Lo único que les va a dar realmente positivo es en el INVIC el rojo metilo. De resto, si se dan cuenta, es inmóvil, es indol negativa, no produce ningún ácido sulfídrico, el citrato es negativo también. La ureasa sí que les puede dar, perdón, eso es un LIA, entonces recuerden, K sobre A solamente me está fermentando la glucosa y en el LIA, ¿cómo lo interpretan? ¿Cómo se lee? K sobre A, sí, casi K sobre A con gas positivo y ácido sulfídrico negativo. Este no es gas, pero, o sea, no sé, es como que le ponen esto al tubo, pero esto no es gas, todo esto es medio. No sé por qué ese tubo o sea, lo saqué de internet, pero esto no es gas, por si acaso, esto no es gas. Y sí, es K sobre A, gas negativo, ácido sulfídrico negativo, o sea, no me está descarboxilando la lisina. Entonces, Julián, una pregunta. cuéntame. En el día, ¿por qué no se pone? O sea, porque ahí sí sería K sobre A y no R sobre A, sí, también es rojo, ¿no? Este es moradito. Yo sé que es algo muy de color, No. pero En si el tú te das cuenta, de esto es la púrpura. izquierda, ¿Cuál? el donde no tiene, entre el verde, el medio. ¿Este? Ajá, ahí. Es un medio distinto. Este es un TSI y en el TSI no existe el R sobre A porque Ah, no se ok, interroga perdón, los la había lisina. cambiado los dos. Sí, Gracias. tranquilo, tranquilo. Eh, listo. Y esas son las principales, yo creo. E. coli, Shigella, Salmonella. Tengan muy presente los halos, Klebsiella y Proteus. Bueno, ¿alguna pregunta? Como que les quede o quieren algún repaso como de cosas así muy puntuales de cada bacteria. No se suele salir de esas las que les preguntan. Estoy casi seguro. Ay, podríamos darle una repasada al esquema de tratamiento de tuberculosis, perdón, por favor.
Ok, Julián, una preguntita, o sea, cuéntame. nos ponen el caso clínico, nos ponen todos los cultivos y, o sea, ¿qué tenemos que responder respecto a los cultivos? O sea, ¿cómo se ve cada cosa? ¿Y con eso ya sacamos la respuesta o qué tenemos que poner? Ustedes les preguntan cómo interpretan las pruebas y eso significa leerlas, sencillamente leerlas. K sobre A, gas negativo, gas positivo. eh, y ya luego les pueden preguntar el diagnóstico de especie. Eso sí se los pueden preguntar a lo último. Eh, por eso les comento, puede que haya una sola cosa que en la respuesta les haga intuir. Eso es una Klebsiella. En caso de que no, pues porque es muy difícil a veces también aprenderse todas las pruebas, toda la batería de pruebas, que sí tienen que saber cómo leerlas. Puede que no sepan en la E. coli cómo están, digamos, todas las pruebas del in vivo, cómo está exactamente el TSI, pero, que es la idea igual que se lo sepan, ¿no? Pero el punto les vale siempre y cuando ustedes pongan como si es K sobre A sobre A, y eso está bien. Ya otro punto va a ser que ustedes lleguen al diagnóstico certero. Eso es como lo del procedimiento y el resultado en cualquier prueba matemática, más o menos. O sea, cuando les presenten un caso, les pueden preguntar, ¿cuál es el diagnóstico? Es decir, la enfermedad que tiene ese paciente. ¿Cuáles son los posibles agentes etiológicos? Les pueden poner las pruebas, los cultivos, el cassette, la PCR, el genotype, lo que sea, y ahí sí les dicen interprételo. Y a lo último, pues ya les pueden hacer preguntas más específicas de cuál es la bacteria, etcétera. Pero ese es como el punto. Respondan lo que les dicen. Es muy puntual. Preguntan cosas muy puntuales, no se pongan nerviosos y no se enreden. Bueno, enterobacterias. De ITS, creo que llevamos hecho también un repaso. Miremos entonces rápidamente micobacterias. Micobacterias, nada, les van a preguntar la Sil-Nielsen, que es una tinción azul de metileno, y Fuchsina fenica. Si ven bacilitos en un fondo completamente azul, esos son la Sil-Nielsen. No hay pierde. Entonces, el tratamiento de Mycobacterium tuberculosis, pues sencillamente la primera línea, que va a ser el tetraconjugado. Los de segunda línea, que ya involucran principalmente las quinolonas, y de ahí en adelante pues los del grupo 6 y etcétera, que involucran pues los inyectables. Más allá de que les pregunten exactamente cada uno de ellos, esto que les señalo acá, tienen que llegar sabiendo qué es la resistencia natural, cuáles son solamente RR, IR, XDR, pre-XDR, que es como esa escalerita. No sé si les habrá quedado, o sea, bueno, la parte de la vaciloscopia y en cómo lo reportan, que eso creo que ya lo hicieron en el laboratorio, pero sí me interesa, digamos, esta parte del genotype, que creo que ahorita me la preguntaron. Mm, es esta. ¿Sí saben cómo interpretarlo? ¿Si les quedó claro del laboratorio cómo se interpreta el genotype? La verdad, no muy claro. ¿No los podrías recordar, por favor? O por lo menos a mí no me quedó muy claro. Ok. Entonces, el genotype a partir de una amplificación de una PCR, las tiritas incluyen sondas de hibridación en las cuales pues les montan, o sea, les marcan positivas cuando se hibrida, es decir, cuando hay afinidad. Entonces, les va a tener un control de conjugado y un control de amplificación. Esos son los controles internos de la prueba y lo que les permiten es saber si la prueba es válida o inválida. Sencillamente, si la PCR anterior, si la hibridación, todo eso fue de calidad. Es decir, no van a interpretar pruebas que no tengan el CC ni el AC. Segundo punto de los genotypes. Es para Mycobacterium tuberculosis complejo. No es para Mycobacterium no tuberculosis ni para Mycobacterium leprae. Segundo punto es para mirar resistencia. Resistencia a primera línea, que es rifampicina e isoniazida. Tercer punto, les mira los wild type, las secuencias
digamos, naturales que tienen las bacterias sensibles a esos medicamentos. Es decir, WT significa wild type. Y lo segundo que les va a mirar cada cassette es el MUT. MUT significa mutaciones. Entonces, si tengo los dos conjugados A6 y CC, la prueba es válida. Si adicionalmente tengo Mycobacterium tuberculosis, esa línea es una prueba positiva. Y para que yo la interprete como positiva, ¿qué tiene que tener? La amplificación de estos locus control, es decir, el ERPO-B solito, el CAT-G solito y el INA solito. Eso es una prueba válida. Luego, ¿qué tengo que ver? Es válida, es positiva para Mycobacterium tuberculosis, tengo que ver si hay marcadores de resistencia que me parezcan resistencia. Eso es RPOB, que tenga todas las wild type, que no le falte ninguna wild type a CAT-G e INA. RPOB, rifampicina, CAT-G e INA y soniazida. Si hay mutaciones de MUT, o sea, si hay aparición de franjas en MUT, eso ya predice resistencia a rifampicina, por ejemplo en ERPO-B, o que empiecen a haber pérdidas de los wild type. Cualquiera de esas dos se interpretan como resistentes, ¿listo? Entonces, si es conjugado positivo, amplificación positivo, Mycobacterium complex positivo, ERPO, CAT-G e INA solitos positivo, que son los controles, y los wild type están completos sin ninguna mutación, ¿le dan rifampicina y soniazida a ese paciente, sí o no? Sí. Si hay alguna pérdida en wild type y una ganancia de MUT, ¿le van a dar rifampicina y soniazida? No. Va a tocar irse a tratamientos de segunda línea porque nos van a predecir ese fallo terapéutico. Y así es como que se interpreta el wild type. ¿Qué otra cosa creo que tienen que tener en cuenta de micobacterias? Las pruebas que piden, lo que les dijo la doctora. ¿La baciloscopia es sensible? ¿Sí o no? ¿Es muy sensible? Tiene entre 30 al 60% de sensibilidad, creo. Malísima. Eso es una sensibilidad malísima. ¿Es específica? ¿Le ayuda a uno a iniciar tratamiento? Sí, pero no es suficiente. No es suficiente porque existen micobacterias no tuberculosas, primer punto. Y no es suficiente porque yo no puedo tener, digamos que, marcadores de resistencia a eso. Entonces, ¿cuáles son las pruebas que sí o sí hay que pedirle a estos pacientes cuando sospechen tuberculosis? El cultivo. El cultivo en JIT, creo que es en medio líquido. O ¿Y en el sólido, sólido? Lowenstein Jensen. Exactamente. Idealmente, digamos que los dos. El MGIT pues permite también la parte de resistencia, crecen más rápido, pero se contaminan más. Por eso es como que la profe les dice también cultívenlo en un medio sólido, que es como que más fácil de controlar las contaminaciones. Y lo otro, la prueba molecular, y eso ya es recomendación de la OMS, que todo paciente debe tener prueba molecular que permita detectar por lo menos resistencia a la rifampicina. Nada, el MIGIT es una lectura automatizada. La prueba molecular por excelencia, el GeneXpert. ¿Tienen entendido qué es el GeneXpert? Una PCR cuantitativa en tiempo real. Por eso es lo que les mostraban de las curvas. Siempre tiene que haber el crecimiento, o sea, la multiplicación del ADN de Mycobacterium tuberculosis. Y eso también tiene sondas. También tiene sondas de wild type y también de mutaciones. Y eso lo mira el equipo y eso le saca el resultado súper, súper rápido, con la resistencia a esos dos medicamentos. Luego están los, digamos que estos genes en específico, la PCRI-6110, que va a ser digamos que el blanco para detectar Mycobacterium tuberculosis. PCRI-6110, solo Mycobacterium tuberculosis. Al contrario del PRA. ¿El PRA para qué me sirve? ¿Alguien recuerda para qué sirve el PRA? El PRA nos va a servir para todas las demás micobacterias no tuberculosas, porque son muchísimas. Ya ustedes lo vieron en clase y creo que también les tocó exponer sobre eso unas monografías. Lo que se va a hacer es amplificar este gen común de todas las micobacterias y se utiliza las enzimas de restricción, es decir, se corta. Eso va a dar toda clase de patrones que se leen en una cámara de electroforesis y de ahí pueden saber pues qué micobacteria es específicamente. Nada,
La parte de la vaciloscopia en lepra, ¿para qué les va a servir? ¿O cómo les va a ayudar a distinguir dos principales presentaciones de la enfermedad? La lepra pulmonar o silente o extrapulmonar, creo. No es lo de paucivacilares Y multivacilares. ¿Cuáles suelen y ser paucivacilares? igual a 0, ¿Cierto? multivacilar Ujú. superior a 0. Exactamente, exactamente. Si no se ve ningún vacilo, eso ya les dice que es paucivacilar. Pero el diagnóstico de la lepra, ¿cómo lo hacen? ¿Con qué prueba? ¿Con el cultivo o con pruebas moleculares? ¿Seguro? Puede Yo creo ser la vaciloscopia. vaciloscopía seriada más Ujú. cultivo o vaciloscopía Sí. seriada más prueba molecular. Pero lepra no se puede cultivar, ¿no? Lepra, estamos hablando de lepra. Ahí estamos confundiendo con Mycobacterium tuberculosis o no tuberculosa. Recuerden, lepra no se cultiva. ¿Con qué prueba diagnostican la lepra? Pues La ella nos vaciloscopia. mencionó varias. Nos dijo examen clínico, vaciloscopia, Molecular. reacción de Ujú. Mitsuda, PGL1, ELISA. Exactamente, pero el diagnóstico de la lepra es principalmente clínico, que no se les olvide eso. La vaciloscopia les va a servir sobre todo para controlar el tratamiento, pero van a tener pues casos paucivacilares, porque recuerden los dos polos de la lepra. ¿Cuáles son los dos polos de la lepra? Lepromatosa y tuberculosa. La lepromatosa es paucivacilar o multivacilar. Multi, ¿no? Multivacilar va a ser el sistema inmune que no puede contener a Mycobacterium leprae. Por su parte, es decir, una respuesta TH2. Por su parte, el polo tuberculoide suele ser paucivacilar. ¿Por qué? Porque sí hay contención de Mycobacterium leprae en pues los granulomas que se forman, que usualmente son lesiones únicas o en muy poca cantidad. Eso es lo que quiero que se lleven del diagnóstico de tuberculosis. El primero, la directriz nacional por la resolución esta del 2020, en la cual la vaciloscopia por la baja sensibilidad, pues pasa a un lado. Y tenemos que hacer principalmente cultivo, líquido y sólido. Y la prueba molecular que detecte por lo menos resistencia a la rifampicina como mínimo 130 unidades formadoras de colonia. Lo segundo, la coloración de Sil-Nielsen. ¿Cómo se ve y con qué se hace? Azul de metileno y fuchsina fénica con emisión de vapores. Lo segundo, los cultivos que les pueden preguntar para Mycobacterium tuberculosis, Lowenstein-Jense o Gabacudo, y en el caso de los líquidos, principalmente el Midget. Repasen la clasificación de Runyon, por si acaso. Por si acaso, recuerden que dependiendo de si son fotocromógenas, escotocromógenas, etcétera, etcétera, de crecimiento rápido y lento, pues podemos clasificar a las micobacterias no tuberculosas. Otra pregunta, ¿cuál es el principal grupo de micobacterias no tuberculosas? Y que se parece mucho a la presentación de la Complejo tuberculosis. MAC, ¿es que se llama? Mycobacterium avium complejo, perfecto. ¿Y ahí qué bacteria famosa está? Mycobacterium avium. Sí, pero para ustedes, para la doctora Marta. Colombiense. Mycobacterium colombiense, en caso de que se las lleguen ahí a preguntar. Qué pena, ¿puedes Gene repetir el expert, dato? que, o sea, Mycobacterium colombiense, recuerden que está metido ahí en complejo Mycobacterium avium. O sea, no son cosas aparte. Y que todas las micobacterias no tuberculosas ya tienen que revisar la clasificación de reunión para ver las que son, pues, de rápido crecimiento, escotocromógenas, no escotocromógenas. Esa sería como lo único creo que les pueden preguntar del práctico ahí. El Gene Expert, obligatorio, la prueba molecular por excelencia para Mycobacterium tuberculosis. ¿Cuál es el blanco del Gene Expert? Esta, la PCR IS6110. ¿Se puede hacer una prueba in-house, es decir, una prueba diseñada en cada laboratorio? Sí, pero pues ya está esa prueba disponible comercialmente. El PRA,
cuál gen va a amplificar HSP65, que es común, digamos, a todas las micobacterias no tuberculosas. Y dependiendo de esas dos enzimas de restricción, pues vamos a tener patrones diferentes de corrido. Es decir, el PRA no va a ser para micobacterias tuberculosas. Para eso me basta amplificar el PCR 6110, que es específico de Mycobacterium tuberculosis. Para todas las demás, en el laboratorio, al menos de micobacterias allá, se les manda el PRA. Y recuerden que el Ginexpert va a ser una PCR en tiempo real, en la cual siempre tendrá que haber pues, una amplificación del control y pues del crecimiento. Si empieza a haber crecimiento de las sondas que detectan mutaciones, ARPO o CAT-G, es donde empezamos a ver resistencia. Y la baciloscopia, cómo calculan el índice bacilar, sumando todos los bacilos en cada uno de los campos que ven de las lesiones y lo dividen en el número de campos. Es un promedio, el índice bacilar es un promedio. Y finalmente, creo que de resistencia, ¿hay alguna pregunta de resistencia, de sensibilidad antimicrobiana? Esto es lo único que les recomiendo también mucho. O sea, yo sé que ese punto lo tuvieron que haber leído todo, pero solamente doy como que los puntos que obligatoriamente hay que llevar claros al pasear. La interpretación de la MIC, en este caso, en los de dilución. ¿Qué es la MIC? La concentración mínima inhibitoria. Ajá. ¿Y qué te indica? Que, o sea, como en el último cosito en el que deja de crecer, entonces es como el mínimo donde el antibiótico funciona. Entonces uno lo compara como con unas tablas y entonces según el antibiótico y entonces ahí uno mira si es sensible o es resistente o es intermedio. Exactamente. Eso solamente lo pueden hacer con las técnicas de dilución. ¿Por qué? Porque las de difusión son cualitativas. Recuerden que los discos no les dan mix, les dan sensible, resistente o intermedio. Existe un método que es como semi-cualitativo, que son los C-test, que por difusión les permiten hacer aproximación a las mix, pero nunca va a ser tan confiable como los métodos por microdilución, que son el estándar en este momento. Nada, ya lo vimos, el Kirby-Bauer, que es básicamente la difusión en discos, las macrodilución en tubo y en placa. Y bueno, ¿qué tanto revisaron de antibiograma en el laboratorio? ¿Los pusieron a ver antibiogramas? Sí, Ok, entonces recuerden la parte de las resistencias, listo, la parte de las PCRs, principal, por ejemplo, en Staphylococcus aureus, no dejar pasar lo que es meticilino sensible, meticilino resistente, las BLES, cómo las pueden identificar en el laboratorio con la prueba de sinergia del ácido clavulánico, por ejemplo, estos que les permiten detectar las carbapenemasas, eh, las PCRs, en fin, toda esa parte. Y eso creo que sería el laboratorio de resistencia. Lo que más veo que les pueden preguntar es las BLES. Las BLES, cómo se diferencia lo sensible y lo resistente, así sea a ojo, y las microdiluciones, cómo se preparan. Recuerden que es en magnitudes de 2. Entonces, básicamente es eso. Y no sé, creo que ya está tarde. Entonces, ¿tienen alguna duda adicional sobre los temas que vieron, sobre el práctico? Yo tengo una duda sobre el práctico. Normalmente en esas preguntas de resistencia, ¿cómo son o qué nos preguntan en el práctico? Les pueden poner las placas, por eso les digo, tengan en cuenta a partir de qué pocillo y de qué número les quedan la MIC. Les pueden preguntar qué es la definición de sensible, resistente, resistente dosis dependiente. Creo que es que también está esa clasificación. También se los podrían ver porque eso es lo que está en la guía. Tener claro de pronto en enterobacterias. Recuerden que cualquier cosita que les empiece a marcar resistencia a carbapenémicos, carbapenemasas. Todo lo que les empiece a marcar resistencia
a cefalosporina de tercera y cuarta, sospechen BLES, más si tiene una prueba de sinergia con ácido clavulánico. ¿Qué más les pueden preguntar así de resistencia? ¿Cómo lo interpretan? ¿Y cómo lo tratan? Que a la hora de la verdad eso es lo que ustedes tienen que hacer. Si les ponen una pregunta, un Staphylococcus aureus que les marca resistente a meticilina, ¿le van a dar cefazolina? No, No. porque eso ya les marca resistencia a todos los betalactámicos menos a cefalosporinas de quinta. Si les ponen una Escherichia coli con patrón de resistencia a BLE, ¿le van a dar ceftriaxona? ¿O le van a dar penicilina? ¿Le van a dar ampicilina, sulbactam? Probablemente no, haya que irse con un carbapenémico. Ese es el tipo de cosas que les pueden hacer integrar con la parte de resistencia a antimicrobianos. Y ya, lo de diferenciar cuantitativos de cualitativos, no creo que puedan así mirar más. Yo, Obviamente que en el... qué pena, Cuéntanos. yo tenía una ¿Sí? duda. Esta prueba de Epsilon, la otra que es para la ETA, eso funciona igual, solo que con EDTA, ¿no? ¿El ETA? Sí, la prueba esa que se usa el EDTA. LDTA, yo que recuerde, lo utilizan para diferenciar carbapenemasas metalo de serina. El epsilon, ¿qué tiene? El epsilon tiene, o sea, también puede, no sé si existan las tiras de pruebas de epsilon con EDTA, pero la EDTA tiene, recuerda, un antibiótico que va en concentración decreciente a lo largo de la tira. Por eso te permite ver dónde corta el halo de inhibición, dónde está la mica. Es una aproximación a la mica, pero no es tan bueno como una dilución. El EDTA puedes utilizarlo en discos que te permite ver si existe sinergia con el carbapenémico. Si el o sea, las metaloproteasas necesitan ¿qué? Un metal, ¿no? El metal es el zinc. Si tú con el EDTA, que es un quelante de zinc, logras aumentar el halo de inhibición, significa que eso es una carbapenemasa de etilometalo. Por el contrario, si no lo hace, es probable que sea serin. Y la serin eh, la, la haces no con EDTA, sino con otro que ahorita no estoy recordando. Ácido borónico, creo que es, o algo así. Pero sí, creo que son cosas distintas. El EDTA es para mirar si es metalo o es serin, carbapenemasa. El epsilon es para hacer una aproximación semi-cuantitativa de lo que es la micro. Listo. ¿Alguna otra pregunta, duda? Yo te iba a hacer una pregunta sobre las preguntas de resistencia y es si me dan un aro o me dan una ilusión de un medicamento. Ellos me dan la tabla de cuánto es sensible, cuánto es resistente o eso, o yo Tienen debo que ir hacerlo. aprendido de eso. No creo. O sea, no les van a preguntar, estoy casi seguro, porque es que eso siempre toca consultarlo en tablas. Por lo que les digo, para cada bacteria y cada antibiótico eso cambia. Entonces, si se los dan, es como en el laboratorio, que les dan la tabla de a partir de cuánto es el punto de corte. Ahora, lo que les digo, hay cosas que se ven a ojo. Si el halo es súper gigante, pues uno sabe, bueno, sensible. Si está ahí al bordecito nada más del disco, eso es resistente. Con lo de las pruebas de sinergia, si entre los dos discos existe aumento del halo de inhibición que es mayor al que hace cada disco de forma independiente, eso es una sinergia. Pero no tienes que aprenderte cada punto de corte, porque eso no lo necesitas. Y eso siempre te lo da el paraclínico. ¿Alguna otra pregunta? Creería yo que no. Bueno,
Nada, yo mañana estoy toda la mañana disponible. Voy a dejar otra vez el link abierto si ustedes quieren repasar algo adicional. O sea, llegan con la pregunta puntual, su apunte, su pauta, su diapositiva y la repasamos. Pues hasta que tengan su parcial, que es en la tarde. Les deseo buena noche a todos. Gracias. Bueno, que descansen. Gracias. Gracias. Gracias.